Hola chavalada, ¿cómo andan? Bienvenidos a Botellón Económico. Hoy en el siguiente vídeo vamos a hablar de algo que nos interesa y que nos preocupa a todos. ¿Cuán profunda y cuán larga va a ser la coronacrisis? Así que, ¡vamos! Primero hay que partir de lo que estamos viviendo es historia. No se compara con la crisis de 2008, 2013, ni siquiera con el crack del 29. Hoy, 2.000 millones de personas en todo el mundo están encerradas en sus casas, o sea, un tercio de la población mundial. Y en España solo somos 46 millones. La pregunta de millones, ¿cuán larga y profunda va a ser esta crisis? Primero hay que estabilizar la crisis sanitaria y después de ahí podemos empezar a ver la cuestión económica. Pero sí vemos que va a depender de tres factores. El primer factor, cuán prolongado sea el confinamiento. El segundo, de cuánto va a ser la pérdida de ingresos de la economía española. Y la tercera, el nivel de ayuda que ofrezca la Unión Europea. Primer factor, el confinamiento. Llevamos 3 semanas en nuestras casas. Todavía oficialmente nos quedan 3 más. O sea, sería un mes y medio. Pero cuando lo comparamos con, por ejemplo, Wuhan, la zona cero del coronavirus, esta ciudad, el confinamiento oficialmente comenzó el 23 de enero. Se anunció que van a estar encerrados hasta el 8 de abril. O sea, son 77 días en total, 2 meses y medio. Si bien no se puede comparar una ciudad con un país, vemos que las restricciones de movilidad se tienen que mantener el tiempo para empezar a ver algún tipo de estabilización en la curva de contagio y empezar a controlar la pandemia. Este confinamiento genera un parate en la economía dependiendo las distintas semanas y cómo fue endureciendo el gobierno, entre el 60, el 50 o el 40% del ritmo que está funcionando la economía. El segundo factor va a depender del nivel de ingreso que se pierda. Y de ahí es importante proteger a los más vulnerables, como son las pymes, los comercios, los autónomos, los sectores más vulnerables. Y ahí tiene que aparecer el Estado con todas las baterías de medidas necesarias para protegerlos. Porque si dejas caer a estas personas y a estos actores económicos, el impacto económico puede ser más del 10% de destrucción del PBI a lo largo del 2020. Solamente hoy, a 3 semanas de iniciada la crisis, ya se solicitaron 2 millones de ERTES, o sea, trabajadores que pasaron a cobrar esta asignación, y encima se destruyeron 300.000 puestos de trabajo concretos que no tienen ningún tipo de ingreso. Después todos los sectores no van a tener el mismo nivel de recuperación. La producción o fábricas van a empezar a poder volver a producir con ciertas restricciones, trabajadores no yendo a transporte público, sino algún tipo de ordenamiento distinto, pero los sectores que dependen de la gente junta van a estar más complicados, como el turismo, los bares, los restaurantes, los eventos culturales, los congresos, los eventos deportivos, el fútbol. Todavía, podemos decir que estos sectores 2020 está perdido para ellos. Solamente para entender, el turismo y en la economía española representa el 13% del PIB, o sea, nos visitan casi 84 millones de turistas todos los años y solamente en Barcelona 20 millones. Es un impacto más que importante de gente que no va a poder venir porque va a haber restricciones de países que van a estar complicados cuando España lo haya estabilizado, por ejemplo Argentina, Australia, el norte de Europa, y que después muchos países todavía van a estar con miedo, van a estar en situación de crisis, que no van a poder apostar al turismo o la población de poder venir a visitar a España. Un informe de Deloitte habla que la recuperación puede llegar a tardar 7 meses en volver a un nivel de fines de febrero del 2020. Y el tercer factor va a depender del nivel de ayuda que ofrezca la Unión Europea. Y aquí es central porque estamos en una situación nunca antes vista desde que se creó la Unión Europea. Estamos viendo que hay que dejar de lado la importancia de tener las cuentas públicas ordenadas. Bueno, esto no es una cuestión económica. Aquí hay un problema social y sanitario importante que tiene que estar por arriba. Países como Alemania o Holanda tienen que dejar de ver el ordenamiento de las cuentas públicas, el nivel de endeudamiento, y salir con una visión solidaria a salvar o ayudar a los países que la están pasando peor. Y en modo de conclusiones, ¿qué podemos ver? O sea, hoy hablar del nivel de profundidad que tenga esta crisis todavía no lo podemos ver porque estamos escribiendo la obra mientras la estamos ejecutando en el escenario. Pero sí es importante que se respete las medidas de confinamiento, porque países que pusieron por arriba a la economía respecto a la salud se están viendo muy afectados. El ejemplo de Estados Unidos, sin duda, el caso de Brasil, que todavía no
no comenzó, pero claramente se va a disparar cuando comience el invierno. Y el caso de Inglaterra, mantener las medidas de alejamiento para que poder pasar esta situación que a todos nos afecta, pero es necesario salir de esta situación para poder recuperar nuestra vida normal. Así que esto fue un poco el aporte de lo que podemos esperar con esta corona crisis. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, pónganle me gusta, compártanlo con sus amigos, comenten. Hasta luego.